buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre el cáncer de pulmón. Bueno, para empezar a situarnos un poco en la magnitud de este problema, se ha visto que en la última década la incidencia del cáncer de pulmón ha incrementado aproximadamente un 30%. Es por ello que ahora, o bueno, hasta el año pasado, se diagnostican aproximadamente 2 millones de casos nuevos al año y también se registran aproximadamente 1.8 millones de muertes, siendo así que este es el tipo de cáncer con mayor índice de mortalidad en la población general. Y bueno, algunos factores determinantes pues son la distribución demográfica, los índices de tabaquismo, que ya nos hablarán más adelante sobre ello, y el estado de desarrollo económico en la región. Si bien se ha visto que por lo mismo del tabaquismo, eh, la incidencia suele ser mayor en hombres, se ha visto un incremento en la incidencia en mujeres y el espacio entre ambos géneros se ha estado cerrando y se estima que pues para 2045 las muertes en mujeres superen las de los hombres. También cabe destacar que la media de diagnóstico pues es de 70 años y la media de muerte es de 72 años. Ahora en México, pues se diagnosticaron hasta 2020 7.583 nuevos casos. Eh, y bueno, este es el séptimo lugar del cáncer más frecuente en México. Y bueno, también se registraron 7.100 muertes el año pasado, siendo que esto sería más o menos un promedio de 20 muertes al día. Y bueno, se estima que también las cifras de incidencia y de mortalidad pueden llegar a duplicarse para 2040. Eh, es importante destacar que debido a la desinformación que existe por los síntomas que deben de levantar alarma, solamente el 15% de los pacientes se detectan en una etapa inicial. Y bueno, aquellos que se detectan en una etapa tardía tienen un pronóstico de vida de aproximadamente 4 a 5 meses sin tratamiento y hasta de 3 años con un tratamiento adecuado. Ok, entonces, para hablar un poco de los factores de riesgo, bueno, primero, el desarrollo de esta enfermedad, pues es multifactorial, obedece a factores como la susceptibilidad genética, la exposición a carcinógenos y los factores de riesgo. Creo que es bien conocido por todos nosotros que el tabaquismo es el principal factor de riesgo. Bueno, de todos los pacientes que presentan cáncer de pulmón, aproximadamente el 90% de estos casos tienen la presencia de este factor de riesgo. Se dice que si una persona que consume aproximadamente 20 cigarros al día tiene de 20 a 30 veces más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que aquellos que no fuman. Incluso en los grandes fumadores que han dejado este hábito, este riesgo jamás llega a cero. En personas que disminuyen o que dejan de fumar, que no han pasado más de 10 años, el riesgo sigue siendo 9 veces mayor respecto a una persona no fumadora. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué pasa con los no fumadores? Bueno, la literatura dice que el radón es considerado el factor más importante en no fumadores. El radón es un gas radioactivo derivado de la degradación del uranio. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué tiene que ver eso con, o de dónde es considerado un factor de riesgo? Bueno, antes en los mineros se veía mucho la presencia de cáncer por el contacto con el radón. Pero el radón no solamente está en las minas, también está pues en el suelo sobre el que se construyen casas y edificios, en depósitos de agua subterráneo y en rocas. Entonces, cuando se construye una vivienda sobre estos lugares que tienen altas concentraciones de radón, pues este gas se acumula dentro de las viviendas y por lo tanto pues se convierte en un factor de riesgo. ¿La que sigue? Bueno, la OMS dice que
para que sea considerado factor de riesgo, la concentración debe de ser mayor a 100 becquerelios por metro cúbico. Cuando esta concentración se supera, el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón aumenta 16%. Y ahí en la imagen tienen una explicación bastante sencilla de que el radón se encuentra pues en suelos, en rocas y en agua y se acumula en las viviendas, y si no hay una ventilación adecuada pues aumenta todavía las concentraciones. Dale otra, por favor. Bueno, aquí este es un estudio que se hizo en México para estudiar las concentraciones de radón de ciertas, bueno, de cada uno de los estados. Y entonces aquí, como pueden ver, la línea roja es la línea permisible que dice la OMS de 100 becquerelios. Y entonces hay algunos estados que superan pues esta concentración permisible. El principal es Chihuahua, la Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Querétaro y así. Entonces, de hecho, el mayor número de casos de cáncer pulmonar se presentan en Chihuahua. La que sigue, por favor. Bueno, algunos otros factores pues son los fumadores pasivos. En estos aumenta del 15 al 25% el riesgo de desarrollar cáncer. La exposición a biomasa se ha visto como un factor de riesgo, especialmente en América Latina, porque aquí se acostumbra pues a usar estos combustibles como leña y así. Se dice que se convierte en factor de riesgo cuando la exposición es por más de 50 años y está relacionada con un subtipo histológico que es el adenocarcinoma. También se ha visto en estos pacientes, o se ha aislado de estos pacientes en los pulmones ciertas agentes como Mycobacterium tuberculosis, el BPH, especialmente del tipo 16, y el Helicobacter pylori. Y bueno, la ocupación, como aquellos que trabajan en empresas relacionadas con asbesto, aumenta 5 veces el riesgo. También en el arsénico y el cromo. La que sigue. Y bueno, la susceptibilidad genética, pues esto ciertamente es algo que sigue en estudio. Se han visto algunas mutaciones pues sí, de ciertos genes. Por ejemplo, la EGFR se ha visto asociado a individuos que no son fumadores o que fuman poco en poblaciones asiáticas y en mujeres, especialmente en el subtipo histológico del adenocarcinoma. La translocación ALK también se ha visto en no fumadores. Y así, pues hay muchas mutaciones. Siguiente. Bueno, esta es una imagen, básicamente es aquellos factores de riesgo que están presentes en los no fumadores. Y pues ya es lo que digo. La que sigue. Bueno, ahora en cuanto a la clasificación histopatológica, pues en el 2015 la OMS propuso esta clasificación que los divide en 6 grupos y que, bueno, además de tomar en cuenta las características histopatológicas, también toma en cuenta el diagnóstico por inmunohistoquímica y alguna presencia de mutaciones en cada subtipo. De acuerdo con esta clasificación, únicamente se reconocen 3 categorías en cuanto a las lesiones preinvasivas, que sería pues para el carcinoma de células escamosas, la displasia escamosa bronquial y el carcinoma in situ. En cuanto a los adenocarcinomas, sus lesiones preinvasivas se consideran la hiperplasia adenomatosa típica, que pues sería una proliferación nodular atípica de neumocitos, y el adenocarcinoma in situ pues sería la proliferación atípica de estos neumocitos, pero con un patrón lepídico puro, sin invasión y pues que no sean mucinosos. Y en cuanto a los tumores carcinoides, la hiperplasia idiopática difusa de células neuroendocrinas, pues es una proliferación de células neuroendocrinas tanto difusa como en la periferia de las vías aéreas. En cuanto al adenocarcinoma, pues este es el más frecuente de todos los tipos. Su subclasificación se hace de acuerdo al subtipo predominante. Y bueno, este es el que se ha encontrado relacionado con cicatrices y enfermedades pulmonares previas. Este
Se considera que es mínimamente invasivo cuando su tamaño es de menos de 3 centímetros con un patrón lipídico y un área de crecimiento invasivo de menos de 0.5 centímetros. Y bueno, de su pronóstico de supervivencia es de aproximadamente el 100% o casi el 100% si este es resecado en su totalidad. En cuanto al carcinoma de células escamosas, es el segundo más frecuente y es el que se encuentra más relacionado con el tabaco. Se ha visto que ha cambiado su localización de central a periférico y, bueno, cuando este es central, da una obstrucción bronquial, además de atelectasias o neumonía. Y bueno, en este podemos observar una necrosis central con cavitación, como se puede observar en la imagen de arriba. Y bueno, de igual manera se puede observar una producción de queratina con desmosomas prominentes y puentes intracelulares. Y de estos, pues recordar que tenemos los subtipos queratinizante, no queratinizante y basaloide, pero pues no existe una relevancia pronóstica entre cada subtipo. En cuanto a los tumores neuroendocrinos, pues el carcinoma microcítico suele presentarse como una masa periliar central con crecimiento bronquial e infiltración de la submucosa bronquial y del tejido peribronquial. Y bueno, de este es importante recalcar que las metástasis a ganglios suelen ser comunes y son extensas, por lo que no tenemos que pasar por alto a hacer como un screening de estas mismas. Y bueno, macroscópicamente puede ser blanquecina con una necrosis extensa y a veces suelen presentar hemorragia. En los carcinomas neuroendocrinos de células grandes se consideran pues como una carcinoma neuroendocrino que no es de células pequeñas y este suele ser de alto grado. Y los tumores carcinoides pues suelen presentarse entre los 45 y 55 años, pero pues puede ocurrir a cualquier edad y no tiene ninguna clase de predilección de sexo. Los pacientes también suelen presentarse con hemoptisis, disnea y neumonitis posobstructiva, pero también la mitad de estos pacientes pues suelen ser asintomáticos. Y este puede situarse tanto en la periferia como en la porción medial o central. Pero bueno, es importante recalcar que pues este tipo de tumores pues son los mínimos, son muy raros y pues el diagnóstico es por histopatología. Los carcinomas de células grandes pues son similares a los de células no pequeñas, pero que no cumplen ningún criterio para entrar dentro de esa clasificación o del microcítico. Y bueno, representa el 1.5% de los casos y bueno, como no cumple ninguno de los criterios, el diagnóstico pues sería por exclusión microscópica, por inmunohistoquímica o manchas de mucino. Y bueno, el carcinoma adenoescamoso igual es el mínimo de los casos. Y bueno, estos son carcinomas microcíticos que muestran al menos 10% de cada componente del adenocarcinoma y del carcinoma de células escamosas. Y bueno, el carcinoma sarcomatoide igual es el mínimo de los casos y se subdivide en pleomórfico, que es una mezcla de componentes, y un 10% de un patrón en uso o de carcinoma de células grandes. El carcinosarcoma es pues una mezcla de carcinoma y sarcoma, y el blastoma pulmonar son tumores bifásicos que consisten en elementos sarcomatosos que dan aspecto de un adenocarcinoma fetal. En cuanto a las características moleculares, si bien ya nos había comentado Julián que la identificación de mutaciones es importante para la susceptibilidad, de igual manera, pues la identificación de las mutaciones ha llevado a formular una terapia molecular dirigida con el fin de, pues, de mejorar la supervivencia en subgrupos de pacientes con enfermedad metastásica, ¿no? Y bueno, si bien recordemos que
cáncer se desarrolla a través de un proceso que va desde el epitelio bronquial normal a la displasia, el carcinoma in situ y bueno, finalmente el cáncer. Estos cambios se suelen producir por la activación de oncogenes, inactivación de genes tumorales supresores y una pérdida de la estabilidad genómica. Entonces, aquí podemos ver una lista de los genes que se pueden encontrar con alteraciones. Y bueno, en este caso, para los tratamientos que les comentaba, son importantes, por ejemplo, la familia del receptor del factor de crecimiento epidérmico humano, que es el EGFR, que bueno, a través de la unión de su ligando provoca una activación de tirosinquinasas. Entonces, pues el tratamiento estándar para este tipo bueno, para los cánceres que presentan esta mutación, pues serían los inhibidores de la tirosinquinasa debido pues a su alta respuesta. Ok, para hablar de la detección y prevención, actualmente uno de los estudios que mayor peso tienen, si no es que es el único, es la tomografía computarizada por dosis baja. Esto como método de screening. Dale la que sigue, por favor. Bueno, esta tiene algunas ventajas como que genera dosis baja de radiaciones, puede detectar nódulos 3 veces más pequeños en comparación con una radiografía. Sin embargo, también tiene ciertas desventajas. La principal es que puede generar falsos positivos. Bueno, ¿en quién está recomendado? Únicamente en pacientes que son considerados de alto riesgo. Y estos son aquellos mayores de 55 años, aquellos con tabaquismo activo o exfumadores que hayan tenido un índice tabáquico mayor de 30 paquetes por año o exfumadores que tienen menos de 15 años de haber dejado de fumar. Este método es importante porque puede detectar en pacientes en estadio clínico 1 y estos pacientes, bueno, son tratados mediante cirugía y por lo tanto pueden tener una supervivencia del 70% o más. La que sigue, por favor. Bueno, aquí hay algunos estudios que se realizaron en Estados Unidos. Básicamente, lo que todos dicen es que en pacientes únicamente de alto riesgo es en quienes se recomienda realizar una tomografía computarizada de baja dosis anualmente. Casi todos tienen los mismos criterios, mayores de 55 años, índice tabáquico de más de 30 paquetes al año y exfumadores de no más de 15 años. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí está, bueno, ahí tenemos a los pacientes de alto riesgo que ya dijimos. Hay dos formas de hablar de pacientes de alto riesgo, la que les acabo de decir, y otra que es pacientes de más de 50 años con más de 20 paquetes al año y que además tienen factores de riesgo, como los que ya mencionamos. Como quedamos, esos son los únicos a los que se pueden someter a método de cribado con tomografía computarizada de baja dosis. ¿A qué sigue? Bueno, ¿qué pasa en México? Resulta que pues México no tiene como una posibilidad de tener una cobertura nacional con este método de la tomografía a baja dosis, porque no tiene suficiente infraestructura, además de que el coste aproximado, bueno, en Estados Unidos de cada estudio de tomografía es de aproximadamente de $300. Entonces, lo que se hace en México o el mejor método de prevención es identificar a los pacientes de alto riesgo en primero y segundo nivel y a estos pacientes de alto riesgo, pues referirlos a tercer nivel. Algunas medidas de prevención, pues son el más importante de todos, pues es el abandono del hábito tabáquico. También pueden considerarse ciertos programas educativos para prevenir el tabaquismo, el uso de equipos de protección y rotación de áreas en trabajos que tienen el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Y bueno, también se puede considerar una buena ventilación en casa, especialmente en aquellos estados en los que quedamos que hay altas concentraciones de radón. Siguiente. Bueno,
Respecto a las manifestaciones clínicas, debemos tener en cuenta que tanto los signos como los síntomas en general dependen si la afectación es locorregional o tiene una diseminación a distancia. En general, este cáncer pues, puede permanecer silente durante meses y al momento del diagnóstico solo una quinta parte de los pacientes se encuentran en un estadio localizado. La mayoría pues, está en una enfermedad avanzada y en general tres cuartas partes de los pacientes tienen uno o más síntomas al momento del diagnóstico. La que sigue, por favor. Bueno, respecto a los síntomas en una afectación locorregional, pues tenemos que la tos es el síntoma más común, presente en un 50 o un 75% de los pacientes. Este en general es una tos persistente y se da principalmente en pacientes que presentan un tipo de cáncer escamoso o de célula pequeña. Respecto a la disnea, pues está presente en un 25% de los pacientes. Puede deberse a múltiples causas, como alguna obstrucción extrínseca o intraluminal de la vía aérea, una neumonitis obstructiva o atelectasia, algún neumotórax, derrame pleural o un tamponade. Principalmente si se encuentra una obstrucción de algún bronquio, pues puede presentar sibilancias, o si es una obstrucción pues ya más grande, presenta lo que es un stridor. La hemoptisis solo se presenta en un 25-50% de los pacientes, el dolor torácico en un 20% y la intensidad de este va a ser variable y es muchísimo más frecuente en pacientes jóvenes. Principalmente se debe a una afectación del mediastino, de la pleura o de pues, la pared torácica. Pues la disfonía, pues sabemos que es una afección del nervio laríngeo recurrente y pues suele ser por una compresión ganglionar mediastínica. En el síndrome de Pancoast, principalmente aparece cuando es pues un tumor apical como tal, por la compresión de la octava raíz cervical y las dos primeras raíces torácicas. Se caracteriza por lo que es un dolor en hombro y brazo, el síndrome de Horner, alguna destrucción ósea y atrofia de los músculos de la mano. Mm, eh, este, mm, este tipo de tumor pues es muy difícil ver en una radiografía de tórax, entonces pues mínimo en este es recomendable que se realice una tomografía, ¿no? Y puede haber otros síntomas como el síntoma de vena cava superior, donde se presenta una disnea, ingurgitación yugular, circulación colateral y cefalea, pues igual una disfagia de estridor y pues algunos síntomas de tamponamiento cardíaco. La que sigue, por favor. Respecto a los síntomas en una enfermedad metastásica, pues bueno, hay que tener en cuenta que principalmente se disemina pues a lo que son los ganglios mediastinales, a la pleura, al pulmón contralateral, hígado, glándulas suprarrenales, hueso, esófago, entre otros, ¿no? Pero los principales son estos que les anoté, que por ejemplo en el hígado principalmente son pues síntomas, son asintomáticos y se puede detectar por alguna elevación de las enzimas hepáticas, una tomografía y tiene síntomas como dolor en el hipocondrio derecho, astenia o molestias digestivas. Y ya cuando la enfermedad está avanzada, pues puede aparecer una citis o una ictericia. En el hueso se presenta principalmente en el 20% de los pacientes y esas sí son como sintomáticas. Es, en una radiografía de tórax principalmente se muestra como una lesión osteolítica. Es mucho más frecuente a nivel de los cuerpos vertebrales y se debe sospechar en todo paciente que tenga, que presente dolor y que tenga elevación sérica de la fosfatasa alcalina y hipercalcemia. En la suprarrenal está presente en en un 40% de los pacientes. Generalmente son asintomáticos y solo se detecta en una tomografía computarizada como una masa unilateral. Este es principalmente hay que tener en cuenta que el diagnóstico se confirma con la punción con aguja fina. El cerebro está presente en un 20 a un 30% de los pacientes. Nuestros pacientes pueden presentar síntomas como cefalea, vómitos, alteración del campo visual, crisis compulsivas o cualquier alteración de los pares craneales. Y bueno, ya cuando es una enfermedad un poco más avanzada, pues tiene afectación meningia o carcinomatosis igual meningia. Y pues se confirma con una resonancia magnética y posteriormente con un estudio de líquido cefalorraquídeo. Entre los síntomas paraneoplásticos
pues principalmente tenemos que, por ejemplo, en los síndromes de músculo esquelético, es muy común lo que es la osteoartropatía hipertrófica, donde puede presentar dolor articular simétrico, tanto en tobillos, rodillas, muñecas y codos. De manera cutánea, pues puede haber hiperkeratosis, hiperpigmentación e incluso acantosis nigricans. En el sistema endocrino puede haber hipercalcemia tumoral por la secreción de la paratormona like o por el calcitriol. Igual puede presentar síntomas como anorexia, náuseas, estreñimiento, letargia, poluria, confusión, entre otros. Igual aquí pues se presenta lo que es el síndrome de Cushing por la producción de la adrenocorticotropa, ¿no? En el sistema hematológico, pues va a presentar principalmente una anemia. Este puede ser por el uso del tratamiento. Se presenta pues en el 40% de los pacientes que no tienen tratamiento y un 80% cuando son tratados con quimioterapia. Y respecto a los síndromes paraneoplásticos, bueno, perdón, eso era eso. Y simplemente abajito les puse como un cuadrito de cómo se presentan dependiendo del tipo histológico que puede ser nuestro tipo de cáncer, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, aquí les puse un cuadrito que es del Harrison, donde viene pues algunas manifestaciones clínicas cuando nuestra enfermedad ya es metastásica. Tenemos que pues de manera clínica tenemos a un paciente que puede tener una pérdida de peso con mayor de 4,5 kilogramos, puede tener dolor esquelético focal, puede presentar todos los síntomas que les comenté sobre cefaleas, síncope, convulsiones. En la exploración física puede haber linfadenopatías mayor a 1 centímetro, ronquera, el síndrome de vena cava superior, puede haber lo que es la patomegalia y signos neuronales focales, ¿no? Y respecto al laboratorio, pues bueno, ahí sí pues depende de cada paciente, pero pues aquí nos marca que principalmente puede haber, por ejemplo, un hematocrito menor de 40% en varones y menor de 35% en mujeres. Y bueno, simplemente parte de las guías de práctica clínica recomiendan que todo paciente que presente síntomas como tos, enoptisis, disnea, dolor torácico, pérdida de peso y fatiga, por más de 3 semanas sin ninguna causa aparente, se les debe solicitar lo que es una radiografía de tórax para descartar cualquier lesión pulmonar. La que sí, por favor. Respecto al diagnóstico, igual, la que sigue. Bueno, principalmente debemos hacer pues una historia clínica detallada y una exploración física completa, pues como para toda historia clínica, pues para analizar los factores de riesgo y antecedentes del paciente. Igual podemos obviamente detectar los síntomas si es que se trata de una afección locorregional o metastásica. Podemos valorar lo que es el estado del paciente, la función pulmonar y pues alguna existencia de alguna comorbilidad. En la exploración física, pues bueno, principalmente lo que vamos a buscar son las adenopatías, vamos a escuchar el tórax y pues verificar, por ejemplo, la hepatomegalia si es que nuestro paciente puede presentar una metástasis hepática. Respecto a lo analítico, pues bueno, se puede solicitar lo que es un hemograma, iones séricos, calcio, fosfato alcalina, albúmina, pruebas de función hepática y renal. Esto con el objetivo de identificar alteraciones a través, pues por la afección metastásica, ¿no? En la radiografía de tórax, pues se debe realizar siempre en una toma posterior y lateral. Esto pues nos aporta información sobre lo que es la localización del tumor y la extensión que puede tener. Igual pues nos habla sobre pues, una posible existencia de un derrame pleural o algún nódulo como tal. Y si tenemos radiografías previas, pues es mucho mejor hacer la comparación, ¿no? En la tomografía computarizada, perdón, este sí es, pues es de manera rutinaria, tanto de tórax como de abdomen superior para observar lo que es el hígado y las glándulas suprarrenales. Aquí pues podemos definir posiblemente un tumor primario que sea menor de 1 centímetro. Puede tener, checamos una afectación mediastínica y alguna otra metástasis a distancia, ¿no? En la tomografía por emisión de positrones, mm, se, pues es mejor para la afectación granular mediastínica y alguna otra afectación de distancia que no se puede detectar con algún otro tipo de pruebas. Y pues aquí igual, como en todas, se debe realizar una confirmación histológica, ¿no?
Igual hay otras pruebas como la gamografía ósea, pero pues esa solo está indicada en pacientes que presenten síntomas de diseminación ósea. E igualmente se puede hacer una tomografía craneal o una resonancia magnética cerebral, pero solo cuando existen síntomas o signos de afectación neurológica. La que sigue, por favor. Bueno, tras el diagnóstico probable de cáncer de pulmón, el siguiente paso que debemos hacer es el diagnóstico histológico o citológico para la confirmación, ¿no? Mm, y bueno, aunque ya tengamos nuestro diagnóstico de presunción, pues es necesario este tipo de diagnóstico. Y esto puede ser mediante la recolección de esputo, alguna biopsia o toracentesis. La elección del método pues depende pues, de la situación de cada paciente, ¿no? Por ejemplo, en la citología de esputo, pues obviamente es para detectar presencia de células neoplásicas, solo que aquí se dice que tienen una sensibilidad de 66% y especificidad de 99%, y se recomienda que sean 3 muestras de exploración matutina en 3 días consecutivos. Respecto a la broncoscopia, pues es útil para tumores y obstrucciones de las vías respiratorias. Nos puede ayudar para determinar si nuestro tumor es resecable y planificar algún tratamiento quirúrgico que sea el más apropiado. Esto principalmente nos da un buen diagnóstico para las lesiones centrales en un 80 o un 85%. La punción con aguja fina transtorácica principalmente nos ayuda para las lesiones periféricas, pero tiene como complicación pues algún riesgo de neumotórax o alguna hemorragia pulmonar. Respecto a algunas técnicas quirúrgicas, sí puede ser, por ejemplo, la mediastinoscopía, pero esto, lo que había leído, es que solo se hace si el tratamiento depende del resultado que nos arroje esto. O se puede hacer una toracocentesis y una videotoracoscopía, que se usa en pacientes cuando han sufrido un derrame pleural para determinar si este fue provocado por la propagación del cáncer. Principalmente en la toracocentesis vamos a encontrar un 65% de derrames pleurales malignos. Y, por ejemplo, si nuestra primera salió negativo, se debe hacer una segunda muestra en la cual el 30% de los pacientes salen positivos. Y en la videotarascoscopía, pues principalmente es una visualización directa de la superficie pleural. Se debe pues tomar la biopsia de los nódulos pleurales y los ganglios mediastínicos ipsilaterales, y se hace principalmente cuando la toracocentesis no salió negativa. La que sigue, por favor. Bueno, respecto a la estratificación, pues sabemos que es para conocer la variedad histológica y la extensión de nuestro cáncer. Pero el mínimo en el cáncer pulmonar, pues depende, para cada variedad de carcinoma, pues hay una selección específica, ¿no? Por ejemplo, en el carcinoma de células pequeñas se utiliza un sistema de 2 etapas que se divide, como se los había presentado al principio, localizada o avanzada. Y, por ejemplo, en la enfermedad localizada o limitada, pues nos indica que la enfermedad está confinada a un solo tórax y a sus ganglios regionales. Pues se puede tratar con un único campo de radiación y se encuentra solo en una tercera parte de los pacientes al momento del diagnóstico. En la enfermedad avanzada extendida, pues este tipo de tumor pues no es abarcable por radioterapia, incluye lo que es la existencia de derrame pleural o pericárdico malignos y la presencia de metástasis de distancia. Y ya como tal, en el carcinoma de células no pequeñas, pues se describe con con la estratificación TNM, ¿no? Que pues de manera muy general, pues sabemos que la T nos indica el tamaño del tumor primario y si este ha crecido al interior de las zonas cercanas. La N pues describe la propagación del cáncer a los ganglios sonoros linfáticos adyacentes, y la M pues sí nos avisa si el cáncer ha producido algún metástasis a algunos otros órganos del cuerpo. Y pues de acuerdo al anterior, obviamente se establecen lo que son las estadios tumorales, que está en la siguiente, por favor. Ay, bueno, no aparece la imagen, pero pues nos habla de los estadios y pues bueno, eso nos ayuda a que pues escojamos mejor el tratamiento y para que tengamos igual una mejor idea sobre la supervivencia que puede tener nuestro paciente a un lapso de 5 años. Pero pues bueno, eso queda mucho más claro con el tratamiento. Sigue, por favor. Bueno, ya para acabar el tratamiento, la que sigue, por favor. Lo podemos dividir en el tratamiento de células no pequeñas y en el de células pequeñas. Bueno, ciertamente es algo complejo, traté de resumirlo lo más que puedo.
Bueno, primero el de células no pequeñas. Como nos comentó la compañera, pues a partir de la estadificación se dan estadios clínicos que va del 1 al 5. A grandes rasgos, el estadio clínico 1, el tratamiento de elección es la cirugía. En el 2, la cirugía y la terapia adyuvante. En la 3 lo podemos dividir en 3A y 3B, que es en la 3A una cirugía seguida de quimio y radioterapia al mismo tiempo. Y en la 3B, quimio y radioterapia. En la última, que es el estadio 4, es la quimioterapia paliativa. La que sigue, por favor. Bueno, en el estadio clínico 1 y en el 2. La cirugía, como quedamos, es el principal método de tratamiento. Lo que se menciona es que el tratamiento estándar es la lobectomía y la linfadenectomía mediastinal. Depende de ciertas cosas, qué tanta porción del pulmón es la que se va a extirpar. De las principales razones es la reserva pulmonar del paciente y del estado general. En aquellos pacientes con buen estado de reserva pulmonar, pues se puede realizar una neumectomía. Y en los pacientes con limitada reserva pulmonar, pues se hace una extirpación más selectiva. También la radioterapia generalmente se dice que no está recomendada, únicamente se utiliza en pacientes que rechazan la cirugía o en aquellos que no son candidatos. Lo que se utiliza es radioterapia corporal estereotáctica. Y la quimioterapia, que puede ser adyuvante o neoadyuvante, únicamente están recomendados en ciertos casos seleccionados. La que sigue, por favor. En el estadio clínico 3, aquí la terapia no va dirigida a un solo tratamiento, más bien es la combinación de varios. Aquí lo podemos dividir en la 3A y en la 3B y dependen de si los ganglios se pueden extirpar o no, es decir, si la enfermedad está extendida o avanzada. Para aquellos en donde no está avanzada la enfermedad, no hay invasión hacia los ganglios, se puede iniciar con una cirugía y después se realiza quimioterapia adyuvante. Y en caso de que la enfermedad se ha extendido a los ganglios, entonces únicamente quimio y radioterapia. En la 3B depende también del estado general. En teoría, aquí en el estadio 3B, la enfermedad ya está más diseminada, ya ha alcanzado pues los ganglios. Por lo tanto, aquí depende. Si tiene un buen estado general, se opta por una quimio y radioterapia simultánea. Si tiene mal estado general, una quimio radioterapia secuencial, es decir, primero quimioterapia, después de que terminen los ciclos de quimioterapia se inicia radioterapia. Y en aquellos pacientes que tienen mal estado general y además tienen comorbilidades, únicamente se realiza radioterapia paliativa. La que sigue, por favor. Bueno, en el estadio 4 es para la enfermedad metastásica y básicamente es paliativo y bueno, tenemos varios métodos que se pueden utilizar para tratar. Tenemos los medicamentos de primera línea, los de mantenimiento, tenemos terapia dirigida de segunda línea, incluso inmunoterapia. ¿De qué depende que se escoja una u otra? Pues primero del estado funcional del paciente, del subtipo histológico y del perfil molecular del tumor.